La primera ráfaga de viento de aquella tarde otoñal barrió la plaza de Castilla como una hoja helada, haciendo temblar la bufanda de lana que doña Amalia sostenía con sus dedos delgados y temblorosos. Sentada en un banco de metal, a la sombra de las torres Quío, entrecerró sus ojos oscuros como si intentara tejer recuerdos en el tejido del presente. El mundo pasaba demasiado rápido. Bocinas impacientes, pasos apresurados, voces al teléfono. Y en medio de todo, la señora de cabello plateado parecía un punto olvidado en un mapa que todos consultaban pero nadie leía. El viejo abrigo oscuro le había acompañado durante otros otoños. El dobladillo estaba algo gastado. El bolso de cuero, heredado de una década en la que los escaparates de la Gran Vía rebosaban optimismo, crujió al abrirlo para buscar un papel, un nombre, una calle. Sacó un pañuelo, un billete de metro descolorido, 2 monedas y nada que le sirviera de guía. «El autobús», murmuró con vacilación, con la R característica de alguien que aún recuerda Alfama y ha pasado media vida en Madrid. ¿El 147 o era el 27? Nadie respondió. Una mujer bien vestida alzó la vista, frunció los labios y se acomodó el maletín. Un joven con auriculares subió el volumen. Un ejecutivo se subió el cuello de la camisa y apartó la mirada, como si la amenazante lluvia fuera más molesta que la fragilidad humana que tenía delante. Doña Amalia apretó con más fuerza el medallón de plata que colgaba de su cuello, una pieza diminuta, grabada en el interior con una dirección que sus ojos cansados ya no podían leer sin temblar, y respiró hondo para contener un mundo que se resistía obstinadamente a desvanecerse. A pocos metros, junto a Bravo Murillo, empujando una vieja bicicleta de una sola velocidad, venía Javier, con la mochila hecha trizas y las rodillas raspadas de tanto repartir paquetes donde el algoritmo lo dictaba. La cadena crujía con cada giro. El sillín, remendado con cinta aislante, contaba una historia de improvisación y plazos de entrega. Era el último reparto del día. Si conseguía llegar a tiempo, pagaría la habitación en Tetuán sin discutir con el casero. Si no, volvería a dormir en las escaleras del edificio, abrazando su fino abrigo, esperando que el amanecer no lo recordara con crueldad. Ya estaba subiéndose a su bicicleta cuando oyó el débil susurro. 147 o 27. Javier giró la cabeza instintivamente. Vio a la mujer. Vio sus manos aferradas al bolso como si éste contuviera un mapa invisible. Vio la ciudad a su alrededor, que fluía ante ella como agua sobre piedra. Y supo en ese mismo instante que el tiempo cobraría su precio por cualquier decisión que tomara. Miró su reloj, se mordió el labio, sintió el peso del día sobre sus hombros. Luego respiró hondo y empujó la bicicleta hasta el asiento. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, cuidando de que su amabilidad no sonara a hipocresía. Ella alzó lentamente el rostro. Sus ojos castaños oscuros intentaron encontrarse con los de él. «Me pasé de la parada correcta, quiero ir», rebuscó en su memoria como quien busca una llave en el bolsillo equivocado. «A la calle Serrano. ¿O era la calle Príncipe de Vergara? Lo siento, no lo sé». Javier tragó saliva con dificultad. Serrano quedaba lejos para alguien que ya no tenía fuerzas, y Vergara aún más para alguien que solo contaba con una bicicleta destartalada y una cruel prisa. La mochila a la espalda parecía más pesada. La habitación de Tetuán parecía más lejana. Una noche de sueño reparador parecía más cara. «No te preocupes», dijo con una sonrisa que denotaba más ilusión que certeza. «Yo te llevaré». «¿Lo tomo?», repitió como si probara una palabra antigua para ver si aún funcionaba. Asintió con la cabeza, ató su mochila al manillar, improvisó un asiento con una manta doblada en el portaequipajes y ofreció su mano. «Agárrate fuerte, por favor. Vamos despacio». El viento del norte empezó a arrastrar las hojas por la avenida. Las primeras gotas de lluvia dibujaron el contorno de lo que estaba por venir sobre el asfalto. Javier, con la barbilla tensa y los dientes apretados,
pedaleó. Atravesaron la plaza de Castilla, cruzaron la calle Raimundo Fernández Villaverde, giraron hacia Castellana, donde las banderas ondeaban en las fachadas de cristal. La gente apresurada los adelantó sin verlos, los coches de lujo rugían, y una ráfaga de viento le dio la vuelta al paraguas de alguien, como una metáfora obvia que nadie se detuvo a interpretar. «¿Cuál es su nombre?», preguntó la señora, tras un silencio tan largo como el viento. «Javier, Javier», repitió, como si hiciera sonar una campanilla en su memoria. «Es un nombre precioso», sonrió sin apartar la mirada. «¿Y usted, señora?» «Amalia», dijo, y el nombre llenó de repente un espacio en el aire con el timbre de cosas de antaño. A los pies del estadio Santiago Bernabéu, el mundo brillaba en las pantallas LED. Empapadas por una llovizna, desentonaban en aquel escaparate de promesas. Un todoterreno blanco pitó con impaciencia. El conductor hizo un gesto innecesario con la mano y aceleró, salpicándolos a ambos. Javier se aferró al manillar. No respondió. Siguió conduciendo. «¿Es mucho más largo?», preguntó, encogiéndose de hombros bajo el abrigo. «Aún falta un tiempo, pero llegaremos. Lo prometo». En el semáforo de la plaza de Cusco, la cadena se atascó. Javier se bajó. Puso la bicicleta boca abajo, se sentó en el suelo húmedo e intentó volver a colocar el eslabón. El metal le cortó los nudillos y le dejó un rasguño fino y rojo, que la lluvia borró rápidamente. ¿Puedo ayudar?», se aventuró a preguntar doña Amalia. «Deséenme suerte», dijo riendo con incomodidad. Tomó el medallón y, como una niña que aprende una costumbre, sopló suavemente sobre el metal. «De acuerdo. Funcionará». Encajó en su sitio. La cadena se trabó. Javier se levantó, se limpió las manos en los pantalones y volvieron a la carretera. En los alrededores de nuevos ministerios, el viento arreció. Los árboles inclinaban sus copas como si susurraran secretos ancestrales. Un policía municipal los vio, dudó, pero una llamada por radio lo hizo regresar a su turno. «¿Sabes?», dijo doña Amalia, mirando el agua que corría por las cunetas de la calle. «Cuando dejamos de ver al otro, empezamos a perdernos a nosotros mismos». Javier no tenía aliento para filosofar, pero esas palabras se le quedaron grabadas como un abrigo que, incluso mojado, lo mantiene caliente. Entraron en la calle Serrano, bajo balcones adornados con flores. El barrio tenía una delicadeza austera. Escaparates que brillaban sin exagerar, pesadas puertas de madera, porteros con corbata. La lluvia empezó a amainar, como si respetara un pacto tácito con la zona residencial. «¿Es así?», preguntó. Doña Amalia palpó el medallón y lo abrió con cuidado. En su interior, grabado en minúsculas, estaba: «Residencia Los Álamos, calle de Serrano, 198. Está aquí», susurró. La verja era alta, de hierro forjado, con hiedra trepando como letras verdes. Javier apoyó la bicicleta contra la pared, ayudó a la señora a bajar, y por un instante le temblaron las piernas más que la propia cadena. «¿Quieres que te llame?», preguntó, golpeando ligeramente el hierro con sus nudillos cortados. La luz del porche se encendió. El pestillo giró desde dentro. La puerta se abrió lentamente. «Señorita Amalia», dijo una voz masculina, exhausta y aliviada a la vez. «Por todos los santos». Era Sebastián, el mayordomo de décadas, con el pelo completamente blanco y los ojos que ya habían derramado lágrimas esa tarde. Los miró, parpadeó y examinó a Javier de arriba abajo con el instinto entrenado de quien protege. «¿Dónde has estado? Llamamos a la policía, a los hospitales». La voz flaqueó. «Por favor, entra». Javier dio un paso atrás, como quien devuelve un tesoro encontrado. «Yo solo la ayudé a llegar hasta aquí», dijo con las manos vacías. «Pues pasen ustedes también», interrumpió doña Amalia con una firmeza recién adquirida. «Nadie que me traiga de vuelta se queda en la calle». La habitación olía a cera y flores frescas. Viejos cuadros permanecían en silencio, observando. Un viejo reloj de péndulo marcaba una hora que en su interior parecía otra.
El calor de la chimenea se extendía y fue como si el cuerpo de Javier recordara de repente todo el frío que había soportado en los últimos meses. «Siéntate», dijo, señalando el sofá frente a la chimenea. «Está temblando». Sebastián trajo toallas, una taza de caldo, pan con aceite de oliva y tomate, como los que preparan los bares del barrio los domingos por la mañana. Javier, derrotado, se sentó. Sostenía la taza con la reverencia de quien sostiene un indulto. «Dime, Javier», comenzó, con la mirada tan clara como una llama, «¿por qué te detuviste por mí?» Consideró posibles excusas, frases bonitas que encajaran en ciertos esquemas. Luego eligió la verdad, porque sé lo que es ser invisible. El silencio era aceptable. La chimenea crepitaba. Sebastián carraspeó con cierta inquietud por llamar a su familia, al médico, a Dios. Doña Amalia asintió, como diciendo, «Pronto», y mantuvo la mirada fija en Javier, como quien encuentra la nota justa en medio de un piano desafinado. «¿Sabes qué es lo más triste de tenerlo todo?», preguntó, jugando distraídamente con la cadena de su medallón. «Es descubrir que hay días en los que no tienes a nadie». Javier se mordió el labio. El caldo que le calentaba los dedos también le calentaba un rincón del pecho, donde guardaba un viejo vacío. «Quédate esta noche», dijo, más como si anunciara una decisión que como si hiciera un favor. «La habitación del jardín está calentita. Mañana veremos qué hacemos después». Sus ojos se abrieron de par en par. No quiero molestarte. Quiero compañía», respondió. «Y quiero agradecérselo como es debido». Sebastián, que ya había aprendido a traducir el quiero de doña Amalia, salió a preparar la habitación. Javier se quedó allí, sentado, sin saber dónde poner las piernas, los brazos, su gratitud. La habitación con vistas al jardín tenía un gran ventanal con vistas a un limonero, y por un instante Javier creyó oír el aroma a limón en la noche. La cama era firme, las mantas gruesas y la almohada un abrazo acogedor. En la ducha, el agua caliente le quitó de la piel un polvo, que no era solo polvo de la calle, era también el polvo del tiempo, y lo dejó ir. Durmió profundamente, de esa clase de sueño que no se mide con el reloj, sino con la rara sensación de despertar sin miedo. Cuando bajó por la mañana, doña Amalia estaba sentada a la mesa con té y tostadas, contemplando el jardín como si leyera un cuento en directo. «¿Durmió?», preguntó. «Dormí», y la palabra pareció demasiado grande saliendo de la boca de Javier, casi como algo nuevo. Apenas había dado un sorbo a su café cuando el sonido de un elegante motor eléctrico se detuvo afuera. Sebastián se arregló la corbata, sonó el timbre y un hombre de traje oscuro entró con un maletín de cuero que prometía ser caro. «Buenos días, señora», dijo en un español aterciopelado. «Charles, de la oficina. Necesitamos revisar». Sus ojos se posaron en Javier y su tono cambió ligeramente. «Algunos puntos». «Sí, tenemos que hacerlo», dijo doña Amalia, tranquila y erguida, como si lo hubiera decidido hacía mucho tiempo. «Toma asiento. Javier se quedará». Charles se acomodó, abrió la carpeta, ordenó los papeles, los nombres, los porcentajes, las palabras de un mundo que sobrevive gracias a la letra pequeña. Habló de su familia, de sus sobrinos, de su nieto que se preocupa, del fideicomiso, de los plazos que no se pueden incumplir. Javier se sintió insignificante en una conversación demasiado importante. «Charles», le interrumpió ella, mientras él recuperaba el aliento para la siguiente cláusula, «cancélalo todo». El abogado parpadeó. «¿Perdón? Cancelaré reuniones, negociaciones, las preocupaciones de los demás. Hoy decido otra cosa, reorganizar mi familia». Javier sintió que el corazón le daba un vuelco, como quien oye una ola estruendosa a lo lejos. Charles rompió el silencio que se había guardado en sus labios. «No es habitual, ni siquiera la soledad debería ser así», respondió con una dulzura conmovedora. «Y sin embargo, me la dejaron durante años». Charles respiró hondo, notó el metal bajo la lana y cerró el maletín. Dijo que volvería, que necesitaba consultar.
Al cerrarse la puerta, quedó un luego en el aire. Soy propietaria de edificios en Castellana, un hotel en la Gran Vía y varios negocios que no tendrías paciencia de escuchar, comenzó, con una franqueza que desafía toda pretensión. Y de algo estoy segura. No quiero pasar el resto de mi vida sola en esta casa enorme. Javier bajó la mirada hacia sus manos, hacia los finos cortes, hacia el recuerdo de la calle. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con la forma en que me trajiste a casa, dijo sencillamente. Tiene que ver con que nadie más trajo nada durante mucho tiempo. El teléfono sonó 3 veces esa tarde. Un sobrino, un amigo con gafas oscuras, una nieta que recordaba la Navidad. Todos expresaron preocupación con un tono calculador. Todos se ofrecieron a programar visitas para la semana siguiente. Todos consideraban que cualquier gesto que yo no incluyera era precipitado. Doña Amalia dijo, luego, y colgó. Al atardecer, en los escalones del jardín, ella y Javier observaron cómo la luz se desvanecía lentamente tras las hojas del limonero. Un mirlo se aventuró a cantar. El aire contenía el color de una promesa. ¿Con qué sueñas?, preguntó con voz temblorosa. Tardó en responder no por timidez, sino por falta de costumbre. Sueño con un lugar al que pueda regresar cada día sin tener que negociar conmigo misma. Empecemos por aquí, dijo, y el aquí encajó a la perfección. Los días siguientes fueron el tema de conversación en la ciudad. La rica de Serrano acogió a un repartidor. Hizo un escándalo por bondad. La noticia se extendió por tiendas, cafés y grupos de WhatsApp. El conserje de un edificio en la calle Velázquez comentó que así no se hacen las cosas. El dueño de una tienda de antigüedades en Goya murmuró, «Ojalá». El barbero de Tetuán ofreció un corte de pelo gratis al enterarse. Llegaron primos, un hijo lejano, una nieta educada en colegios ingleses que se abrazaban sin tocarse. Trajeron discusiones, abogados discretos, suposiciones con un aroma caro. Se fueron con la sorpresa de quien encuentra una puerta cerrada, por primera vez, desde dentro. Javier no es un capricho, dijo doña Amalia con calma. Es la elección correcta. El tercer domingo, el notario se sentó al piano del salón para no tener que enfrentarse a la fuerza de aquella señora. Las páginas estaban alineadas, la tinta fluía, la ley reconocía lo esencial. Un lugar, un vínculo, un de ahora en adelante. Javier lloró con una dignidad propia de quienes han aprendido a sobrevivir sin lágrimas. Sebastián, que sabía manejar las emociones como quien poda rosas, trajo pañuelos y asintió con la mirada. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Javier, cuando el ruido del día se transformó en el silencio de la casa. Ahora lo devolvemos al mundo, respondió, como si sacara un proyecto muy antiguo de un cajón. Al mes siguiente, nació la Fundación Laranjeira de Madrid en una gran casa de lavapiés, con un patio de baldosas y una fresca sombra. Ofrecía cuidados a personas mayores que no recibían visitas, cursos para jóvenes olvidados por el sistema, una cocina donde se enseñaban recetas y paciencia y un pequeño estudio para grabar historias. Doña Amalia, de la mano de Javier, cortó la cinta. No había fotógrafos invitados, pero un vecino apareció con una cámara antigua que aún hace clic. La primera fotografía salió borrosa, pero preciosa. Las tardes de los martes se convertían en tertulias con señoras llamadas Lola, Carmen y Pilar, que traían recuerdos de un Madrid que ya no cabe en los confines de las capitales. Las mañanas de los sábados se transformaban en talleres de bicicletas. Javier volvía con las manos engrasadas y una amplia sonrisa, enseñando a los chicos a escuchar la cadena antes de que se rompiera. En la primera gran noche de invierno, cuando la Gran Vía se iluminó como guirnaldas de luces, la fundación recibió una donación anónima, cajas y cajas de abrigos, calcetines y mantas. Una etiqueta sin firma decía simplemente, «Para que nadie más tiemble, Sebastián
Juró reconocer ese membrete. Nadie insistió. Una vez, mientras esperaba en la fila del mercado de La Paz, un hombre alto tocó a Javier en el hombro. «Fui un idiota esa noche», confesó, sonrojándose bajo su bufanda de cachemir. «El todoterreno blanco. Fui yo». Sus ojos reflejaban la incomodidad de quien descubre su propio reflejo demasiado tarde. ¿Puedo ayudar ahora?» Javier eligió sus palabras con cuidado. No por juzgar, sino por precaución. «Claro, ven los jueves». Las bicicletas nuevas no nacen sabiendo cómo manejarlas. Llegó el hombre, aprendió a apretar tornillos, aprendió a escuchar historias que no caben en los podcasts, aprendió a abrir la cartera al final y a veces el corazón al principio. La ciudad cambiaba 1 milímetro al mes, como suelen hacerlo las ciudades serias. Un conductor tacaño se detuvo para dejar cruzar a un peatón con bastón. Un vecino de Salamanca empezó a llevarle sopa al portero los viernes. Un taxista de Malasaña dejó de cobrar cuando supo a dónde iban. No fueron milagros, fueron personas. En una mañana de cielo gélido, Javier llevó a doña Amalia al retiro. Los árboles lucían esa desnudez elegante propia del invierno. Caminaron despacio. El agua parecía menguar en el silencio. «¿Sabes la única vez que pensé que lo había perdido todo?», preguntó con la delicadeza de quien coloca un cristal sobre una mesa. «¿Cuándo?». «Cuando me di cuenta de que nadie me había llamado por mi nombre en días». Sonrió sin autocompasión. Siempre era señora, doña, madame, hasta que un día, un joven en una tarde ventosa me preguntó: «¿Se encuentra bien, señora?», y me trajo de vuelta. No a casa, a mí misma. Javier se ajustó la bufanda y pensó que si el mundo pudiera resumirse en una sola frase, tal vez sería esa. La salud de doña Amalia fluctuaba como el sol de invierno, con días débiles y otros generosos. En marzo tuvo que quedarse en casa 2 semanas. Sebastián organizaba la casa con la paciencia de un director de orquesta. Javier le leía en voz alta novelas que evocaban la biblioteca de la infancia de alguien. En el balcón, una maceta de romero estaba llena de pequeñas flores, y la cocinera juraba que el té hecho con él curaba lo que el médico no había podido. En una clara tarde de abril, el timbre sonó con la insistencia de alguien que confunde urgencia con importancia. Charles, el abogado, regresó, menos refinado y más humano. «Vine a decir que...», tosió, bajando la voz. «Jamás he visto a nadie tan obstinadamente feliz». Sonrió levemente. «Y que hay cuentas que solo cuadran cuando hay personas involucradas». Le extendió una carpeta. «Este es un nuevo acuerdo. Sin atajos, sin guiones. Tú estás al mando». Miró a Javier. «Tú también». Doña Amalia firmó sin prisa, como si escribiera su propio nombre en un banco del parque, en la inauguración del segundo centro de la fundación en Carabanchel. Doña Amalia subió al pequeño escenario de madera sostenida por el brazo de Javier. Los aplausos fueron suaves, de esos que no despiertan a los niños en brazos. «Madrid te enseña a caminar rápido y a no mirar a los lados», dijo con voz cálida. «Hoy propongo que desaprendamos un poco». Respiró hondo. «Me perdí en una ciudad que conozco desde hace 40 años, y un joven que no me debía nada me devolvió mi hogar». La pausa fue significativa, en el buen sentido. «Devolvámoslo». Aplausos. Una señora lloró como si recordara su propio nombre. Un adolescente con sudadera y gorra tomó fotos y las publicó con un pie de foto que no pedía me gusta. De vuelta en casa, sin visitas ni discursos, Javier preparó chocolate caliente y llevó 2 tazas al salón. La chimenea susurraba melodías en el silencio. «Gracias», dijo, sin punto final. «Gracias», respondió ella, con la misma clase de gratitud que uno lleva en el bolsillo del abrigo. El reloj de péndulo de la esquina marcó una hora que solo interesaba a aquella habitación. Pasó una ambulancia por la calle y ambos hicieron aquel viejo gesto de enviar un breve pensamiento a quien lo necesitara. «¿Sabes?», aventuró Javier, «si vuelvo a perderme alguna vez, quiero que sea por una buena razón». «Entonces haremos un trato», dijo.
Cuando uno de nosotros se pierda, el otro preguntará, ¿estás bien? Se rieron y la risa no era triste, y regresa con quien haga falta. Al verano siguiente, los limones del jardín abundaban. La cocinera preparó mermelada. Sebastián descubrió que en secreto le gustaban los dulces y un periodista persistente logró obtener una breve entrevista con doña Amalia. ¿Qué ha cambiado?, preguntó, esperando una cita decorativa. Trasladé el silencio a otro lugar. Respondió sin poesía porque a veces la frase precisa no la necesita. Y les di a mis días un nombre propio. Se marchó con material para una página que curiosamente no necesitaba foto. Cuando regresó el otoño, cubriendo la ciudad de hojas, en un recuerdo que se repetía pero nunca era igual, doña Amalia le pidió a Javier que la llevara a la plaza de Castilla. «Quiero sentarme en el banco de metal», dijo, sonriendo levemente. Se sentaron. La ciudad seguía su ritmo habitual, pasaba a toda prisa. Un chico con mochila pasó corriendo, un ejecutivo se ajustó la corbata con el viento, una joven se aferró al sombrero para que el otoño no se lo llevara. «Ese banco de allá fue mi punto de inflexión», dijo. «El mundo no me vio aquí, y aquí decidí que el mundo volvería a verme». Javier le tomó la mano. El frío medallón le apretaba la muñeca como un sello. Un niño, con una rodilla raspada y una pequeña bicicleta, se acercó. «¿Aquí reparan las cadenas?», preguntó, tomando en serio un rumor que circulaba en el vecindario entre aquellos deseosos de averiguarlo. Javier parpadeó, con la respuesta lista en forma de sonrisa. «Sí, está aquí», dijo mirando a doña Amalia, «pero hoy tengo una compañera exigente». Ella asintió con fingida formalidad. «Cobramos por historias», explicó. «¿Tienes alguna que pagar?». El niño empezó a hablar de su rodilla, de la caída, de sus ganas de montar en bici sin manos en el manillar. Javier aflojó un tornillo, apretó otro, le enseñó al niño a escuchar la cadena. Allí, el mundo parecía caber en una pequeña escena. Al final del día, cuando el frío reanudaba su labor de joyero en los dedos de quienes no llevaban guantes, regresaban lentamente a casa, pasando por la misma ciudad y otra más. En el salón, antes de acostarse, doña Amalia acarició el relicario con los dedos, lo abrió y leyó por 100ª vez la dirección grabada. Sonrió ante la repetición y comprendió que no era la dirección lo que necesitaba, era el gesto, era el recuerdo grabado en su interior. «Buenas noches, Javier», dijo desde el pasillo, con el tono sencillo de las cosas buenas. «Buenas noches, señora Amalia. Y gracias por ayer, por hoy, por lo que aún desconocemos. Gracias por enseñarme que casa es un verbo». La casa respiraba con ellos, como respiran los seres vivos. Al día siguiente, alguien dejó un sobre marrón con letra temblorosa en la verja de hierro cubierta de hiedra. «Para la fundación». Dentro había 20 billetes y una nota. «Soy el del todoterreno. Todavía estoy aprendiendo». Javier se lo enseñó y sonrió, no por el dinero, sino porque el mundo había avanzado 1 milímetro más. Años después, una periodista escribió un breve libro sobre pequeñas revoluciones en grandes ciudades y abrió un capítulo con 2 personas en una vieja bicicleta bajo la lluvia en castellana. Usó seudónimos porque a veces los nombres oscurecen el mensaje esencial. El mensaje esencial permaneció. Alguien se detuvo, alguien vio, alguien regresó. Una noche de diciembre, con la ciudad iluminada y llena de vida, la fundación ofreció una cena. No hubo discursos, hubo sopa caliente, pan con aceite de oliva y conversaciones con sillas arrastradas por el suelo. En cada mesa, un sencillo arreglo de ramitas de romero. Sobre cada arreglo, una tarjeta: «Que nadie tiemble más». Doña Amalia se puso de pie, apoyándose en el brazo de Javier, y caminó lenta y segura por el pasillo. Las manos, que antes habían temblado sobre un banco de metal, ahora temblaban de otra manera, con una emoción placentera, con un cansancio bien merecido. «¿Sabes?», dijo cuando volvieron a sentarse y la vieja radio encontró una canción. «No sé cuánto tiempo me queda, pero sé qué hacer con cada día que llega.
Yo también, respondió Javier. Ella apoyó la cabeza en su hombro por un instante, y ese instante fue lo suficientemente largo como para contener toda una vida. Afuera, Gran Vía seguía brillando para quienes lo necesitaban. Adentro, la chimenea crepitaba, el reloj daba la respiración, y el mundo por un instante pareció reducirse al tamaño de 2 personas llamándose por su nombre. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con un cielo azul celeste y el rumor de una huelga parcial de metro. Javier salió temprano hacia la fundación y regresó antes del mediodía con una sonrisa radiante y el aroma a pan que el cocinero le había puesto a toda prisa en la mano. Doña Amalia estaba en el porche, con un sombrero claro y una manta sobre las rodillas, hojeando un viejo álbum que Sebastián había desempolvado del armario alto del pasillo. Las fotografías tenían los bordes desgastados y fechas escritas a mano: 1978, 1984, 1991. El tiempo cabía en rectángulos. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Javier, sentándose junto a la olla con cuidado de no golpearla. «Reconozco a la chica que pensé que nunca volvería a ver», dijo, tocando con la punta del dedo a Amalia, de unos 20 años, en Puerta del Sol, riendo sin dirigirse a nadie en particular. Sebastián apareció en la puerta con su habitual discreción, pero sus ojos delataban urgencia. «Señora, recibimos una llamada de la prensa. Quieren una entrevista sobre la fundación, un programa importante. ¿Qué te parece, Javier?», preguntó devolviendo la decisión con la seguridad de quien ya ha elegido a la persona adecuada para compartir la carga. «Si vamos a hablar de las personas y no de los rumores, hagámoslo», respiró hondo. «Y si intentan armar un escándalo, nos levantaremos y nos iremos». «De acuerdo», sonrió. El estudio estaba cerca de Príncipe Pío, en un edificio moderno con olor a café fuerte y lámparas cálidas. Recepcionistas con auriculares, productores ajetreados, cámaras relucientes como coches de exposición. Doña Amalia caminaba despacio, con paso firme. Javier a su lado, sin prisa por mostrarse como alguien que no era. La presentadora comenzó con amabilidad, agradeciendo a todos y prodigando halagos, pero en menos de 5 minutos recurrió al sensacionalismo. «Señorita Amalia, mucha gente se pregunta, ¿por qué confiar su confianza y sus posesiones a un joven que conoció en una noche lluviosa? ¿No teme que la estén manipulando?» El ambiente se volvió más denso. Javier abrió la boca para responder, pero ella hizo un leve gesto y habló primero. «Igual que yo confié durante años en quienes me llamaban familia y me dejaron sola», dijo con voz clara, sin amargura. «La manipulación, querida, no se mide en apellidos, sino en ausencias». La sala quedó en silencio. El entrevistador tragó saliva y cambió de tema. «¿Y cuáles son los objetivos de la fundación?» «Algo que no cabe en un titular», dijo Javier con calma. «Que nadie duerme sin manta en diciembre, que ninguna señora toma té sola durante 5 días seguidos, que un niño aprende a tensar una cadena antes de sentir que el mundo lo empuja cuesta abajo». En la sala de control, un productor dio el visto bueno. El programa se emitió esa misma noche. No hubo una explosión de comentarios agresivos, solo mensajes breves y discretos de personas que se reconocían. Al día siguiente llegó a Serrano un sobre sin remitente. Dentro, un dibujo infantil. 2 personas en bicicleta bajo la lluvia. Y arriba, en letras torcidas: «Gracias por llevarte a la abuela de alguien». Charles apareció con un sentido del humor que ya no era brillante, sino cálido. «Hoy vine sin maletín», dijo, mostrando sus manos vacías. «Solo para que sepan que las medidas de precaución se han suspendido», sonrió levemente. «No es mucha la batalla contra una ciudad que decide ver». «Madrid tiene su terquedad», respondió doña Amalia, ofreciéndole su té. Las semanas transcurrieron a buen ritmo. Talleres llenos, cola en la sala de lectura, un concierto improvisado en el patio de lavapiés con un violín y una olla boca abajo como percusión. Javier descubrió que sabía arreglar escalas,
Sebastián descubrió que le gustaba leer en voz alta. El cocinero descubrió que el pan sube mejor cuando alguien canta en la cocina. En una tarde ventosa y sucia, una llamada telefónica rompió la paz como un golpe helado. Un incendio en un viejo edificio de lavapiés, 3 calles más arriba de la fundación. Llamas altas, humo denso, gente en la acera contemplando su propio miedo. «Hay ancianos arriba», advirtió un vecino con voz temblorosa al teléfono de Javier. «Protección civil está en camino, pero...». Javier no esperó un pero. Besó a doña Amalia en la frente, dijo «volveré» y salió corriendo. Cuando llegó, las llamas ya lamían las ventanas. Desde el 3er piso, una mujer menuda gritaba pidiendo un gato que no aparecía. Un bombero agarró a Javier del brazo. «Zona aislada, chico». «Conozco las escaleras de servicio», respondió, señalando hacia un lado. «Bajan a través del patio interior. Hay gente en el 3er piso». Al bombero no le gustó, pero escuchó. En una coreografía que solo se da cuando la confianza se une a la urgencia, entraron 2. El humo les quemaba la garganta. Javier se cubrió la nariz con la camisa. Avanzó casi a ciegas, dio portazos y gritó nombres. Primero encontraron al gato. Luego, en una habitación con cortinas que olían a antigüedad y polvo, encontraron a la señora. Javier le puso la mano en el hombro y dijo lo que había que decir. «¿Se encuentra bien, señora? Vámonos, ahora». Salieron tosiendo, con los ojos ardiendo, pero ilesos. El humo manchaba la camisa de Javier como grafitis de guerra. La señora abrazaba al gato como si fuera una medalla. En la acera, cuando recuperó el aliento, oyó que alguien decía a sus espaldas: «Ese es el chico, el que tiene la bicicleta». Se dio la vuelta. Era el conductor del todoterreno blanco, sin bufanda, sin distancia. Tenía agua en las manos y una expresión de vergüenza contenida en los ojos. «Yo aprendí», susurró, entregándole la botella. «Todos aprendimos», respondió Javier, dando un trago lento. Al anochecer, con el incendio controlado y el tráfico retomando la normalidad, Javier regresó a Serrano. Cargaba con el peso del agotamiento sobre sus hombros y apenas le quedaban fuerzas para respirar. Doña Amalia escuchó la historia como si presenciara una sinfonía. No interrumpió, no dramatizó. Al final, simplemente le tomó el rostro entre las manos. «Sabía que ibas a hacer la pregunta correcta», dijo, y le besó la frente como hacen las abuelas cuando el mundo cobra sentido. El otoño dio paso al invierno. Las noches llegaron antes, pero la casa también se iluminó antes. Luces tenues, té con cáscara de limón, lectura compartida, un silencio que no pesa. Un día, doña Amalia se despertó sintiéndose más cansada. No cansada por haber dormido mal, sino un cansancio físico que ocultaba algo más. Llegó el médico, la examinó y le explicó todo con palabras sencillas como el algodón. «Ha llegado el momento», dijo sencillamente, «y el tiempo no es algo contra lo que se lucha, uno crece con él». Sebastián asintió con la barbilla firme. Javier le sujetó la mano como quien se aferra a la orilla de un río. «Tenemos tanto que hacer», susurró, con un suspiro teñido de sonrisa. «Hoy lo tenemos», respondió, «y hoy siempre es un día completo». Decidieron no llenar la casa de visitas formales. Algunas llegaron: la señora del mercado con naranjas frescas, el niño del violín que tocaba canciones para curar el desamor, el conductor que ahora era voluntario habitual en las fincas. Charles trajo silencio y paciencia. Sebastián, pasteles que no cabían en el plato. En una tarde de sol oblicuo, Javier sacó una pequeña grabadora al balcón. «Quería, si me lo permites, recopilar tus historias, las que no caben en las fotos, aquellos que se acuerdan de mí cuando yo me olvido», añadió guiñando un ojo. La encendieron. La grabadora hizo ese dulce clic de un nuevo recuerdo. «Dime tu nombre», preguntó Javier, simplemente porque la formalidad infunde valor. «Amalia», dijo, y el nombre llenó todos los vasos de la mesa. Relató la primera vez que llegó a Madrid con una maleta ligera y grandes esperanzas.
el pequeño hotel de Atocha que fue la semilla de todo, el marido que enseñó a todos los socios la diferencia entre un beneficio y una estafa, la época en que quiso venderlo todo y quedarse solo con un limonero. ¿Y por qué no se vendió?, preguntó Javier curioso. Porque comprendí que no se trataba de deshacerse de demasiado, respondió, sino de aprender a usar demasiado en beneficio de muy poco. Por su cumpleaños, la fundación organizó una discreta fiesta en el patio de Lavapiés. Guirnaldas sencillas, una larga mesa de madera, platos de barro, ollas humeantes. Habían acordado que no iría porque su cuerpo respondía a sus propios límites, pero, cerca del mediodía, doña Amalia apareció en la puerta, del brazo de Sebastián, y un «ah» colectivo se elevó como si alguien hubiera abierto una ventana. «Vine a oler la comida», dijo, fingiendo guardar el secreto. Cantaron Cumpleaños Feliz con 3 ritmos diferentes. Una señora llamada Pilar derramó lágrimas sobre el arroz. Un niño apagó las velas demasiado pronto y pidió disculpas entre risas. Javier brindó brevemente, a su manera. «A la casa que cabe dentro de los nombres», dijo, «y a los nombres que caben dentro de la casa». Cuando volvió el frío, regresaron a Serrano. En la sala, con la chimenea crepitando, ella le preguntó a Javier, «Lee otro». «¿Cuál?» «Esa en la que la chica cruza toda la ciudad solo para devolver un libro atrasado a la biblioteca», dijo sonriendo. «Me encantan las historias en las que devuelves lo que no es tuyo». Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. A veces dormía más, otras veces la encontraban ordenando cartas antiguas, separando los acontecimientos de su vida en pequeños montones. Javier se dio cuenta de que el silencio también se puede organizar. En una noche clara y sin viento, ella lo llamó a la habitación. «Ven aquí», dijo señalando la silla. Él se sentó. Ella vaciló un segundo, como quien elige la palabra precisa para no romper un cristal. «No tengo miedo», comenzó. «Simplemente no quiero que tú tengas miedo». «No lo es», respondió con la honestidad que solo existe cuando la verdad ya ha sido demostrada bajo la lluvia torrencial. «Cuando me vaya», continuó sin rodeos, «la casa será tuya. No por los papeles, esos te han dado la razón durante meses, sino por el ambiente, por la forma en que enciendes y apagas las luces, por cómo hablas en voz baja por la noche, por cómo le preguntas a todo el mundo, «¿Está bien, señora?». Javier soltó una risa entre lágrimas. «Prometo seguir preguntando. ¿Y me prometes algo más?». Decir, «Prométeme que algún día, cuando sientas que el mundo ya no cabe en tu pecho, encontrarás un banco de metal en alguna esquina, y te sentarás, y esperarás». Bajo la voz, «La ciudad siempre trae a alguien. Prometo». Cerró los ojos, no por cansancio, sino por descanso. El reloj de péndulo del pasillo marcó una nueva hora. A la mañana siguiente, Sebastián abrió las ventanas como de costumbre. Lo primero que entró fue el aroma del limonero, luego los demás. La casa no cambió de color, cambió de temperatura, y Javier comprendió los detalles. La despedida tuvo el tamaño justo. Pocas palabras, muchas manos, toda una ciudad ajustando su ritmo 1 milímetro. En el funeral, que fue muy discreto, nadie pronunció un discurso. El cocinero dejó una cesta de limones junto a la fotografía. Charles permaneció hasta el final. El conductor del todoterreno blanco empujaba la silla de ruedas de una señora que quería despedirse y lloraba en silencio, como si hubiera aprendido a llorar ya mayor. Javier regresó a Serrano al atardecer. La habitación seguía igual, la chimenea en silencio, el medallón de plata sobre la mesa abierto. Se sentó, tomó la grabadora y pulsó el botón de reproducir. La voz de doña Amalia llenó la casa con la suavidad del agua tibia. «Si te pierdes, vuelve a la pregunta», decía como si charlara desde la cocina. «La casa siempre es la que pregunta primero». Sonrió con los ojos llenos de lágrimas y respondió en voz baja como si no quisiera despertar a la ciudad. «¿Se encuentra bien, señora?». Al día siguiente, la fundación abrió sus puertas como de costumbre, pero se percibía una mayor tensión en el ambiente.
Javier reunió al equipo en el patio. «Seguimos», dijo. «Sin milagros que den titulares, solo milagros de la costumbre». Las granjas de voluntarios se duplicaron. Una maestra jubilada comenzó a impartir clases de lectura para personas que solo habían leído etiquetas. Una peluquera organizó un día de estilismo el segundo sábado de cada mes. Sebastián, para su propia sorpresa, empezó a coordinar un club de cartas, correspondencia, no barajas de cartas, donde cada persona escribe a alguien a quien nunca ha conocido. Madrid continuó. La Gran Vía se iluminaba y se apagaba. La Castellana brillaba y llovía. En las noches gélidas, la fundación se convertía en un refugio con sopa y mantas. En los veranos calurosos de asfalto, ofrecía sombra y agua fresca. Y sobre todo, una simple pregunta se repetía como un estribillo: ¿está todo bien? Una tarde, años después, Javier paseaba por la plaza de Castilla. El viento tenía ese mismo filo cortante y purificador. Se detuvo frente al banco de metal. Se sentó. Se palpaba una sensación de urgencia en el ambiente y al mismo tiempo una distancia sin precedentes entre la gente. Se acercó una anciana, con un pañuelo azul en el pelo y un mapa arrugado en la mano. «Disculpe, ¿el autobús a Calle de Alcalá?» Javier se levantó sin prisa, sonriendo ya con la certeza de que algo que se aprende una vez se usa para siempre. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, como si abriera la puerta principal. Ella asintió y él le indicó el camino. Esta vez no llovía, ni había bicicletas, ni cadenas que clamaran auxilio. Estaba toda la ciudad un gramo más ligera. Al caer la noche, de vuelta en Serrano, Javier pasó junto al limonero y cogió un limón. En el salón encendió la chimenea, colocó el medallón abierto junto al reloj y respiró hondo. La casa respiró al unísono, y por un instante Madrid pareció tener el tamaño exacto de dos personas llamándose por su nombre, y de una pregunta que nunca pasa de moda. Esa noche Madrid parecía suspendida entre dos tiempos, el de las luces artificiales y el de los recuerdos que aún sabían brillar con luz propia. Javier estaba sentado frente a la chimenea con un limón en la mano. Su aroma ácido se mezclaba con el olor a leña del fuego. Por un instante creyó oír pasos en el pasillo, ligeros, deliberados, como arrastrar una manta. Pero el silencio era absoluto, y sin embargo no dolía. Era el silencio de las casas habitadas por el amor. Sobre la mesa, el medallón de plata reflejaba el parpadeo de las llamas. Javier lo abrió y leyó lo que ya sabía de memoria. Residencia Los Álamos, calle Serrano, 198. Pero esta vez lo leyó como quien comprende el subtexto. No era solo una dirección, era un mapa para un nuevo comienzo. Cerró con cuidado el medallón y susurró: «Hemos llegado, doña Amalia. Seguiremos llegando». En los días siguientes, la casa empezó a tener una vida distinta. Sebastián insistió en mantener la tradición del té de la tarde, aunque a veces solo estuvieran él y Javier en la mesa. La cocinera horneaba pan de naranja los sábados por la mañana porque decía que su aroma mantenía el alma despierta. El jardinero, que antes solo podaba, ahora hablaba con los árboles, y quizá por eso el limonero florecía todo el año. La fundación, a su vez, creció. Los periódicos que inicialmente la trataron como la excentricidad de una anciana rica, ahora la llamaban un movimiento social ejemplar. Había largas filas de voluntarios, donantes y personas que acudían solo para escuchar las historias de doña Amalia, historias que ahora perduraban en las voces de aquellos a quienes había conmovido. Una mañana, Javier recibió una invitación oficial del Ayuntamiento de Madrid. El correo electrónico, con un sello dorado, anunciaba una ceremonia en el Palacio de Cibeles. Premio Ciudad Solidaria. Lo leyó 2 veces, incrédulo, y luego llevó el papel al retrato de doña Amalia, que colgaba sobre la chimenea. «Mira», dijo, riendo entre dientes, «por fin han entendido lo que tú ya sabías, que la ciudad no está hecha de edificios, sino de personas».
La noche de la entrega de premios, el salón estaba repleto de dignatarios, fotógrafos y discursos ensayados. Javier se sentía fuera de lugar entre los trajes almidonados, pero mantuvo la sonrisa que ella habría aprobado. Cuando lo llamaron al escenario, el presentador leyó el solemne texto: al transformar la compasión en un legado y la soledad en vínculos que sostienen vidas, la Fundación Laranjeira es reconocida como un ejemplo de humanidad activa en Madrid. Los aplausos comenzaron tímidamente, para luego estallar con fuerza. Javier subió, recibió la pequeña estatuilla de bronce y antes de hablar, contempló el techo decorado, como si pudiera viajar en el tiempo. «Este premio no es mío», dijo. «Pertenece a una señora que una vez se perdió en la ciudad y me enseñó que a veces el camino más largo es el que lleva de vuelta al corazón de los demás». El público guardó silencio. Entonces, alguien comenzó a aplaudir, poniéndose de pie. Al bajar del escenario, Javier se percató de que el conductor del viejo todoterreno blanco estaba entre los invitados. Aquel hombre era ahora un voluntario habitual de la fundación y se encargaba del taller de bicicletas. Intercambió una mirada con él y sonrió. Ya no sentía culpa, solo reconocimiento. Esa noche, al regresar a casa, Javier colocó el trofeo en la repisa de la chimenea, junto al medallón. Se quedó allí un rato, observando los dos objetos. El nuevo y el viejo brillaban, y se dio cuenta de cómo se complementaban. «Una luz abre el camino, la otra muestra de dónde venimos», murmuró. «Ambas provienen de la misma casa». Pasaron los meses y la fundación se extendió a otros barrios: Vallecas, Carabanchel, Chamberí. En cada nuevo emplazamiento, Javier se aseguraba de instalar un banco metálico en la entrada, idéntico al de la Plaza de Castilla, con una pequeña placa grabada: «Aquí comienza el viaje para aquellos que deciden detenerse y ver al otro». Estos bancos se convirtieron en puntos de encuentro, refugios improvisados. Un joven en apuros se sentaba y los voluntarios se le acercaban. Una anciana con bolsas de la compra recibía ayuda para cargarlas. Un extranjero perdido encontraba a alguien dispuesto a escuchar su español tembloroso. Era como si cada banco dijera en silencio: «Aún eres visible». Una tarde, durante una visita a la planta de Vallecas, Javier encontró a una niña de unos 8 años jugando con las herramientas del taller. Pelo negro, ojos curiosos, una mochila con parches de personajes de dibujos animados. «Eso es peligroso, ¿sabes?», dijo acercándose. «Solo quería arreglar los frenos de mi bicicleta», respondió con seriedad. «Puedo ayudar. ¿De verdad lo sabes?». Javier sonrió. «Digamos que aprendí de un profesor muy especial». Mientras ajustaba el freno, la niña dijo que vivía con su abuela y que le gustaba cantar sola cuando montaba en bicicleta. Cuando terminaron, él le entregó el manillar y dijo: «¿Sabes qué es lo más importante en una bicicleta? No son las ruedas ni el manillar, es la cadena. Si se rompe, no irás a ninguna parte, pero si la mantienes fuerte, puedes llegar lejos. La bondad es la cadena de la vida». La chica asintió, sin comprenderlo todo, pero con unos ojos que guardaban la frase para el futuro. De regreso a Serrano, Javier se detuvo de nuevo en la Plaza de Castilla. El mismo banco de metal, el mismo viento, pero un Madrid distinto. Una joven le ofreció el brazo a un hombre ciego para cruzar la calle. Un conductor esperó en el semáforo sin tocar la bocina. Un joven se quitó los auriculares para ayudar a un turista. Pensó: «Así es como cambia la ciudad, una mirada a la vez». Esa noche, de vuelta en casa, volvió a oírse el sonido del reloj de péndulo. Sebastián, ya retirado de su puesto de mayordomo y convertido en amigo, trajo 2 copas de vino. «Por ella», dijo levantando su copa. «Por ella», repitió Javier y añadió: «y por todos los que aún no la conocen». Tras el brindis, salieron al jardín. El limonero estaba repleto de limones. La luna convertía los limones en pequeños farolillos amarillos. Javier cogió uno, lo hizo girar entre sus manos y sintió que, de algún modo, doña Amalia estaba allí.
no como un recuerdo, sino como una continuación. Solía decir que cada limón contiene un sol entero, comentó Sebastián, y cada amanecer es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, concluyó Javier. En los años siguientes, la fundación se convirtió en un referente nacional. Recibió invitaciones de Lisboa, Buenos Aires y Bogotá. El nombre de Doña Amalia se volvió sinónimo de un nuevo comienzo digno. En 2030, el ayuntamiento bautizó una plaza de Lavapiés con su nombre, Plaza Amalia de Serrano, por la bondad que no se olvida. En la inauguración, Javier pronunció un breve discurso. Ella me enseñó que los milagros no caen del cielo. Empiezan cuando alguien decide detenerse y preguntar, ¿estás bien? Si todos hiciéramos eso una vez al día, el mundo se arreglaría solo. Hubo aplausos, música y niños soltando globos amarillos. Al terminar el evento, Javier caminó hasta el centro de la plaza y se quedó mirando el nuevo banco de metal bajo el árbol. Se sentó. Sentir el hierro frío en sus manos le trajo recuerdos que ya no dolían. Sopló una ligera brisa y por un momento me pareció oír su voz, tranquila y decidida. Sigue adelante, Javier. Todavía hay puertas por abrir. Cerró los ojos y asintió. Esa noche, al regresar a Serrano, colocó el programa de la inauguración sobre la repisa de la chimenea y encendió una vela. Luego abrió la vieja grabadora y pulsó reproducir. Su voz, suave pero firme, volvió a llenar el aire. La ciudad siempre trae a alguien. Javier sonrió. Y la ciudad te trajo aquí, Doña Amalia. El fuego crepitaba como un aplauso. Afuera, Madrid seguía animada, ajetreada, bulliciosa, renaciendo. Pero dentro de esa casa, el tiempo se mantenía apacible. Un tiempo de gestos, recuerdos y promesas cumplidas. Sobre la mesa, el medallón abierto, el trofeo de bronce y una rama de limonero fresco. Y por encima de todo esto, invisible pero presente, el eco de una frase que ahora pertenecía a toda la ciudad. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, porque alguien se detuvo a preguntar.